Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a Mass Effect 2. Estamos aquí en la Legendary Edition, el remaster. Bueno, entramos en la recta final ya, así que vamos a meterle cañita. Luego a la tarde le meteremos caña a ese fantástico Road 96, ese Ruta 96, que me está gustando bastante. Hemos jugado los dos primeros episodios del juego, hemos hecho dos rutas hasta llegar a la frontera. Y la verdad que me está encantando el juego, lo que pasa es que no, tampoco quiero pasármelo de golpe, o sea que despacito, así vamos quitándonos también el Mass Effect 2 y vamos poquito a poco. Bien, estoy un poco decepcionado porque me dijo ayer Perepe que salía hoy la demo del Tales of Arise, ¿vale? El nuevo juego de la serie de la saga Tales of, ¿no? Tales of Berseria, Tales of Vesperia, Tales of... bueno, hay un montón, ¿no? O Sinfonia. Y salió hoy una demo, pero creo que solo va a estar para consolas. Y yo no tengo consola, tío. Él sí que la puede jugar porque tiene la Series X, pero yo no la puedo jugar. Bueno, pues me dará envidia cochina y nada. No sé si lo subirá o algo, si se podrá subir o algo la demo esa. A ver si la sube y le echo yo un vistazo, que me gustaría verlo, la verdad. Bueno, vamos a darle cañita, gente. Vamos a ponernos ya en el juego. Vale, dejo esto por aquí, el ratón por aquí. Vale, continuamos. Pues estaremos ahí en la nave, en la Normandía. Cuando es de noche es de día. A ver, cuando no es de noche es de día sería. Vale, ¿tengo algún mensaje? No. Vale, pues nada, nos queda inspeccionar aquí y al lío. Vale, a ver. La flota nómada. ¿Esto qué era, gente? ¿Esto lo hemos hecho ya? Sí, esto era la misión de la que hicimos con Tali, vale. Eso es lo que hicimos con Tali. Hicimos ayer la misión de Tali. Vale. Uf, todo lo que hay aquí. Vale, lo de Ilium está ya al 100%, que me pone planeta rico en no sé qué, no sé cuánto. 100%, 100%. Estoy en la base de la manada sangrienta. Yo quiero hacer cosas de la misión principal. Espérate. Salte de aquí. Vamos a ver el diario, gente. Vale, tareas tenemos un montón, ¿eh? Aquí un montón de cosillas. Mira, lo de la manada sangrienta, esto es una tarea. Vale. Encuentra el uso para las identificaciones. Vale, a ver. El módulo segador. Investiga el segador. Ve a Nemosin, la enana marrón del sistema Thorn. Vale. Bueno, pero primero vamos a hacer estas, las misiones de los compañeros, antes de la principal, que son principales también. La de Grunt, que se habla con el líder de un clan, que tenemos que ir a Tuchanka. Las dos misiones están en Tuchanka, aunque no vamos a poder hacer las dos a la vez, o sea que consigo el módulo segador, que es este. Vale, es que vale, pues tenemos que ir a Tuchanka. ¡Tuchanka! ¿Dónde está Tuchanka? Estaba por aquí, tío. Si yo recuerdo que estaba por aquí. Aquí abajo, vale. ¿Esto qué es? Cúmulo local, 100%, vale. Aquí, ¿no? Es Tuchanka, ayuda a Grunt y ayuda a Mordin. ¿Cuál hago primero, tío? A ver, está el otro relacionado, ¿no? Porque él quiere investigar, Grunt es un Krogan y quiere investigar a... como es una especie de clon que han hecho con él, o algo así. Pues quiere investigar sobre su raza y tal. Y claro, y Mordin ¿cómo se llama su raza? ¿Son salarianos? Son los que inventaron la genofagia, ¿sabes? Para matar a los... Bueno, para que no pudieran procrear los Krogan, o sea que... Pobre, gente, esto está pobre. ¿Qué hacemos con esto? Si está pobre. A ver si encuentro por aquí algún piquito. Agotado, ¿no? Ya, por lo menos. Ah, pues no.
pipa, gente. Por aquí. Tuchanka, vale, aquí está el planeta que tenemos que ir. Aquí tenemos el depósito de combustible, hostia, qué guay. Kruban. Rico. Este está rico, rico. El fundamento. Vale, mientras vais entrando, pues vamos haciendo aquí un poquito de minado. Coño, sí que hay de esto, tío. Paladio. Me cago en ti, está lleno de paladio esto. Se me sobra de esto, gente. Yo ya, así que estoy estoy minando por minar. Lo único, el elemento cero, que es el más escaso, si conseguimos hacer el elemento cero, porque otra cosa, tío. La verdad que si es que no nos mira lo que tenemos, gente. Y aparte tenemos casi todo investigado ya. Recuerdo que tengo que ir creo que era en la Ciudadela, que me quedaba por comprar alguna mejora en algún sitio. No me acuerdo, tío. Sí, pero sí, creo que me quedaba a mejorar algo allí. Moderado. Si es que no quiero nada más ya. Yo voy a ver si encontramos elemento cero y poca cosa más, tío. Voy a meterle un viaje aquí. Podríamos repasar las tiendas para tenerlo todo. Pues si no, ¿para qué quiero yo minar? Si no investigo nada. Vale, me quedan un montón de planetas, Ojo. O sea que no puedo girar la cámara. A ver, aquí tiene que haber uno. Sigamos la órbita. Ah, no, esto es el relé. Vale, tienen que estar en el cinturón de asteroides este. Pero aquí tiene que haber algo. Aquí hay uno, parece, aquí. Pues no. No hay nada, ¿no? Pues a ver, bueno, queda Tuchanka, pero Tuchanka tiene que haber alguno más. Aquí hay uno pequeñito, a ver, aquí. Aquí hay una órbita. Aquí. Hostia, es que está detrás del sol. A ver. Madre mía, con Durak. Estaba escondido. Y rico que está. Oh, buena esa. Ah, bueno, quería darle la bienvenida a Lancaster, que nos sigue desde hace 25 minutos, un cuarto de hora antes de entrar en directo. Bienvenido a la familia, tío, y gracias por ese follow. Va, que te matas. Venga, va. Supongo que con 83% quedaría Tuchanka y ya está, ¿no? Vale, a ver. Creo que voy... No, bueno, no tengo mucha pasta tampoco. 130.000, ¿eh? Vale, pero voy a ir un momento, tío, porque me apetece hacerlo. Vale. CM creo que 38. Ah, vale, porque hay otras... Claro. Hay allí otras...
otros sistemas. Vale, a ver. La ciudadela. Let's go. A ver, en la ciudadela creo que me faltaban cosas por comprar. Voy a quitar esto. Zumito. Aquí la verdad que me da igual a quién coger. O sea que... La verdad que no sé si tengo por ahí alguna tarea por aquí. Yo voy a comprar. Sacred World. Ah, mira, el nuevo aspecto que le había puesto. Va. Vale, a ver. Rapid Trans, terminal de comunicaciones, expediciones, Rodam. Recuerdos de la ciudadela. Vale, aquí tenemos... Estamos aquí... A ver. Todo tengo todo. No hay objetos disponibles, vale. Este está liquidado. Liquidation, gente. A ver, recuerdo de la ciudadela hecho. Luego tenemos expedición y Rodam. Vale. ¿Y lo otro dónde está? Lo de café zaquera. Saronis Applications. Que estará a otro nivel, claro. Como hay tantos niveles aquí. Pregunta por los peces. Busca a alguien en el mercado de zaquera. Hostias. ¿Y a quién pregunto por los peces? Hostia, pasa por aquí y me ha dicho, pregunta por los peces. Ah, mira, pues por aquí, ¿no? Esto tenía tienda de animales, ¿no? Welcome back. These stores are owned by the Citadel, right? That's correct. Citadel souvenirs outlets are owned by the council government. The profits generate. Bueno, no me de la chapa que ya había hablado con esto suitable contigo. for display in your personal quarters. Compras. I'd like to buy something. My apologies. To make a purchase, browse our. These stores are We owned. offer an assortment. Pues no, Thanks for your aquí no time. puedo hablar con esto All de I'm los saying is peces. that these mementos will help me remember the happy times we've shared even after you're gone. Fine, whatever. I don't care. Fine. Go to the Citadel. Fish it is. Aquí está Bailey. Voy a preguntar a Bailey si sabe algo. No. I should be going. You need anything else, let me know. ¿Esto qué era? Ah, el café zaquera, vale. Fine, fine. I just need to No hay pick up objetos some tampoco. Esto spices. también está Amino liquidado. dextrose and amino sinister if you have it. You Vale. don't mix your spice corral. Dark What Star. school did you say you went to? Go to cooking school. Por aquí se va el Dark Star. I can't believe these humans. Habla con All Calara. florists. What did they turn this place into? Madre mía. Aquí I overheard contando you cosas. talking. Having a problem? A human. Your kind is always shoving your way in to solve the galaxy's problems, aren't you? Dame una oportunidad. I'm not sure what I did to deserve that. You didn't. Not personally, anyway. Since your kind took over the council, they've added new security checks and travel restrictions, all to keep us safe, they claim. We've been flagged as a potential risk for Geth infiltration. They won't let us board a ship back to Asari space. Investigar, riesgo. Why would they consider you a risk? You're obviously not Geth. I don't know. They wouldn't tell us. We got on a list somewhere for some reason, and they won't tell us anything because it's classified. ¿Con quién debo hablar? Who won't let you board a ship? I don't know who made the decision. Some pencil pusher at the shuttle port told us. The one outside the C-Sec station? I'll see if I can get it sorted Vale, out. pues eso está aquí, ¿no? I'm Aquí not al lado. holding my Habla breath. con la aduana, ¿no? En el puerto de transbordadores. O eso es en otro lado.
Yes? No. I should be going. You need En anything el else? puerto de transbordadores. Esta no You'll sabrá have nada, to ¿no? wait for the next Esta es la de shuttle. aduanas, ¿no? Can I help you, sir? ¿Las Asari no pueden irse? I talked to a couple of Asari. They say customs won't let them leave the station, but they weren't told why. Can you help me out? I'm sorry, sir, but all matters related to station security are classified. We can't risk Geth infiltration. Estás hablando con un Revealing espectro. why someone is on a watch list might Amiga. compromise the safety of CSEC's undercover agents. No son Geth. Bueno, aquí puedo decirle soy espectro, adiós, que hace falta para saber, pero aquí como tenemos virtud. Did you talk with them? Did they seem like Geth agents to you? Well, no, but you can never be sure. Look, miss, I've fought hundreds of Geth. I can assure you that those two aren't Geth Pero si infiltrators. lo que son máquinas, tío, ¿no? The lack of flashlight heads was kind of a giveaway. I'm not saying it makes any sense. Those are the rules I have to enforce. I can't get them cleared, but I can flag the case file for review. That will allow them to travel in the meantime. Is there anything else I can do for you? No, solo I'm eso. fine. Thanks for your help. Next. Vale, hecho. Next. Una cosa menos, gente. ¿Va fluido, gente? Noto yo en la otra pantalla que no va muy fluido, no sé. Va a dar la sensación esa. Es que yo, y como voy a 60 FPS fluido. A ver, ¿está dónde estaba? Allá, ¿no? Aquí. So? Te dejarán marchar. Good news. I convinced them to let you go. Se ha quedado. You what? How did you do that? Persuasión amistosa. I explained how their methods are flawed. I fought a lot of Geth in my time. Few have. How unexpected. We should get ready to leave. There should be another ship heading to Thessia tomorrow. De nada, ¿eh? De nada. Monada. A ver, Rapid Trans. Please. He venido aquí por otra cosa y hemos hecho una misión. No me jodas. Aquí, Surrounding Applications. Y aquí hay varias cosas. Shipping Warehouse. I just talked to him on the Wards Market. He sent me here. Come on, why do I need a service order? The Ward's Market? ¿Esto dónde Why lleva? would you come to a Zakara Ward warehouse? He said they're out of stock and I should go here. He didn't say anything about a service order. Without a service order, I really can't help you. Chef. Vale, aquí no vamos a comprar nada. Electronics. Aquí no podía comprar nada. Greetings, Earth-clad. You will find many excellent ships for sale here. Only slightly used, yes. Vale, aquí está Saronis. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel. El anuncio que grabamos, gente. Mira, aquí quedan dos cosas, ¿eh? Me acordaba yo. Hostias. No me llega, ¿eh? 60 años. Prefiero este, tío. Para el pelotón 50% de escudo, barras y armaduras. Y este no nos llega por un poco, tío. Necesitamos 75.000. Voy a echar un vistazo por aquí. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel. Mira, 25.000. Este sí que lo puedo coger. Y ya, este lo dejamos limpio. Pues necesitamos 75.000 pavos para el otro. Vale. Y yo creo que ya estaría todo, tío. Buenos días, Pepe. ¿Qué tal? Estaba diciendo antes, al principio, si vas a hacer directo de... A ver si lo digo. De la demo del Tales of Arise. ¿No? Es cortita, creo.
Según he visto por ahí parece que es corta, ¿no? Vale, antes de hacerme tu chanca voy a explorar lo que me queda de galaxia esta, de cúmulo. Y así ya lo dejo al 100% esto. Ah, mira, elemento cero, guay, tío. Ah, que ya no tienes capturadora. Claro, si fuese la Play lo podrías hacer desde... Desde la misma Play, ¿no? Oh. Streaming. Bien, 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 elemento cero, elemento cero. Sobra. Se tiene de todo aquí, ¿eh? Un poco más y más pequeño que la línea de la órbita. Sadkoth. Ya me espero y lo subo entero, claro. Sí, que sí, cortito. Y ahora por verla, pero bueno. Creo que no sale en PC, ¿eh? Creo que dijeron que solo era para consolas, la demo. Que no entiendo el porqué, pero bueno. No entiendo. Mi no entender. Lo sacan para todas las consolas y no lo sacan para PC. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hostias. Siempre somos los negados. El último mono. Es que es verdad, tío. Siempre igual, tío. Siempre también. Y cuando sale un juego siempre somos los últimos en jugarlo también. Lo de consola siempre a las 12 de la noche lo tiene. Y podéis cambiar también hasta el... Como has hecho tú. La ubicación, ¿no? de la consola, el país. La región, eso. No me salía el nombre, hostias. Qué pedazo de estrella, ¿no? Me cago en 10. Lo dicho, si no sé para qué quiero tanta mierda esta. Yo sé que vamos ya sobrados, tío. A ver.
Falla un poco el controlador de volumen de los cascos estos, los auriculares. ¡Tula! ¡Ay, mi Tula! Pobre. Bueno, venga, pues te meto aquí. Mañana sale el 12 minutos. Sí, lo vi en un E3 ese juego. No sé, pues no me llama mucho la atención. Eso es que en 12 minutos tienes que resolver una especie de caso, o escapar, o algo así. ¿Cómo era eso? Es que no sé lo que es exactamente. Pareció interesante. Manto. Elemento cero. Quiero elemento cero, solo elemento cero aquí. Se repite el día y tiene 12 minutos para resolver lo que pasa. Interesante, ¿no? Che, vaya baile que hemos hecho ahí. Let's go. Ya está todo. Vamos. Vamos a Tuchanka a hacer las misiones de Grunt y Mordin. Vale, voy a hacerla mejor antes de... Tuchanka apenas puede albergar vida, pues está acribillado de cráteres de los bombardeos y lleno de restos radioactivos, cenizas asfixiantes, llanuras de sal y mares alcalinos. Hace miles de años la vida creció desenfrenadamente bajo la estrella de clase F Aralak, una palabra del clan Reich que significa el ojo de la cólera. Los homólogos de los árboles crecían en túpidas junglas, hundiendo sus raíces en los pocos profundos mares de limo. La vida se alimentaba de la vida en el crisol de la evolución. Este mundo murió en una tormenta de fuego atómico después de que los Krogan dividieran el átomo. Una pequeña edad de hielo, debida al invierno nuclear, mató a gran parte de la vida vegetal restante. En los siglos recientes, muchos Krogan han vuelto a su mundo de origen. El reducido albedo ha hecho que sufran las temperaturas globales. Para mantener las temperaturas soportables, se montó una pantalla enorme en el punto de Lagrange L1. Lo mantiene la misión de vigilancia de desmilitarización del Consejo MVDC, que tiene sus bases desde las estaciones de combate en órbita. Advertencia de la MVDC: los visitantes de Tuchanka aterrizan ahí bajo su propia responsabilidad. La MVDC no intentará evacuar a los ciudadanos que corran peligro por la guerra de los clanes. Advertencia de viaje: las formas de vida de Tuchanka son mortíferas. Casi todas las especies nativas son depredadoras de una u otra manera. Hasta la vegetación que queda es carnívora. Se recomienda encarecidamente no salir de las zonas vigiladas. Ok, vale, pero antes... Vamos un momento aquí. Ya lo sé que no tengo mensajes. Ya lo sé. Este no. Coño, lo que me he comprado que eran cositas ya hechas. Total, no puedo investigarlo. Total, no sé yo para qué quiero tanto material. Vamos a Tuchanka, venga. Aterrizamos, gente. Aterrizamos. ¿Es elegido? Buenos días. Espérate.
Vale, ¿cuál hago primero? Mira, pues vamos a poner a los dos y ya está. A Grunt y a Mordin, los dos. Zumito de naranja. Vale, en el mundo de origen Krogan se han penetrantes extremas, hay virulentas enfermedades y vive fauna, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ya hemos leído antes eso. Reclutador de amenaza sangrienta. Alien, you're Shepard of the Normandy. If you're looking for work, you're shouting down the wrong hole. The Blood Pack only recruits Krogan. Que vaya el perrito más mono, ¿eh? Hola, perrito. ¿Qué tal? ¿Todo guay? Míralo ahí, qué gusto está el tío. A ver. Mira qué gusto está. ¿Cómo hago el zoom? Así. Hola, perrito. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ay, pero la he hecho con la interfaz, tío. A ver, me cago en 10. Vamos a ver, quita el ratón de ahí, hostias. Ahí. What did I tell you, hon? Isn't it beautiful? Far away from all that high-tech noise. I guess. Seems a bit dirty, though. That builds character. Sí, tranquilitos, ¿eh? Ah, me voy a cambiar el visor ese, no me gusta mucho. The clan leader wants to speak with you. Keep your running pet on a short leash. Get him the right soon or put him down. ¿El rito? Do you know what's wrong with him? What he needs? There's nothing wrong with him. Just go speak to the clan leader. Pues vale. Take your business to the clan leader and keep your running pet on a short leash. Get him the right soon or Just let me by. I have business to take care of. Vale. Someday we'll get off this one and show those Turians who's boss. Careful, right? Y Jack se llaman los perros esos. Reports use weak encryption. I see references to a captured Solarian in the logs of the Chief Scout. Good. Talk to Scout then. Or Chief. Either one acceptable. Also, I have been unable to access local medical records. I suggest asking the local clan leader for assistance with Grunt's problem. Vale. El jefe... Pues yo me he perdido ya. Pero bueno, como tenemos las dos misiones activas... Pero es que si hacemos una no vamos a poder hacer la otra. ¿Puedes hablar con los bichos estos? Acariciar el barren. Good, Varen. Barren. Qué bonito. Stay. Ay, 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 ay. Sit, sit. Nice. Greetings, human. My name is Ratch. Have a look at what I've got. ¿No odias a los alienígenas? Everyone I talk to hates that aliens are an Erdnot. Except you. I don't have the luxury of turning away paying customers. I do enough business off-world to know that you aliens have more credits than people here do. ¿Qué vendes? What do you have in stock? Most of it's food and drink that's toxic to humans. Comida tóxica para los humanos. Recall's Qué a local favorite. cabroncete. Don't try to act tough and tear your insides apart. He's not joking. Rincall hits aliens like ground glass. Otherwise, I've got weapons, scrap, and whatever food those pie jocks don't steal. Vale, este tiene de todo. Yo he venido sin pasta, Take a look gente. at my kiosk over there if you want to buy something. Háblame de los pijaks. What the hell is a piejack? Los pijak. Off-world vermin. Humans say they're like monkeys. They come in and steal food, Rincall, whatever they can get their talons on. They started using the mounted defense cannons to stop them. Vale, te ayudaré. I'm a good shot. Maybe I can help out with the piejacks. Feel free. You can use the console out there to control the guns. Make a dent in the piejack population, and you get a discount. Ah.
Good luck with that. Pero qué penita, ¿no? Parecen buenos. I should go. Suit yourself. Mata a los Payaks. Usa los cañones de defensa que hay cerca para matar a un gran número de Payaks. ¿Qué que hay aquí, chaval? Arma, arnés de escudo, capa de defensa, máscara de la muerte. Vale. Quitando esto, que es una mejora. Todo esto, a ver. 12.000, 20.000, 28.000. Me perdió 28.000, 35.500. Hostias, casi. Voy a comprarle esto, esto y esto. Y pelado. Vale. ¡Ay, gilipollas! ¡Ay, ay, 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 ay! Cargar. Guardado automático. ¿Eso cuándo ha sido? ¿Qué hora es? 11:20. No, no. Vale, lo voy a reiniciar la misión, gente. Que soy gilipollas. Soy un normal. Me está diciendo... No. Me he confundido. Me está diciendo lo del descuento y yo voy, gente, y lo compro todo sin descuento. Parecemos gilipollas. Bueno, parezco, mejor dicho. Ahora lo pasamos rápido y ya está. Las conversaciones. Hola. Stop running. Keep your running pad on. Take your business to the clan leader. En realidad no hemos estamos aquí. O sea, es que no he hecho nada. Me he ido aquí y ya está, ¿no? Sí. Erdnot clan reports use weak encryption. I see references to a captured Solarian in the logs of the Chief Scout. Good. Talk to Scout then. Or Chief. Either one acceptable. Also, I have been unable to access local medical records. I suggest asking the local clan leader. Were you around when the female camps and the children overlapped? No. Good, Varyn. Stay. Greetings, human. My name is Ratch. Everyone I talk to... I do enough business off-world to know... He's not joking. Take a look at my kiosk over there if you want to buy something. We started using the mounted... I should go. Suit yourself. Vale, mata a los payas. Vale, ya está, gente, ya estamos aquí. Ya estamos. ¿Habéis visto rápido? Es que me dio la pata. Ah, ¿para qué voy a gastar ahí el dinero tontamente? I have nothing to say to aliens or their pet Krogan. A ver, ¿este es el líder o algo? You are Shepard. We would have shot any other alien out of the sky. But you, we give the respect due our most powerful enemies. You destroyed Vermeer. You saved us from becoming Saren's minions. But you also destroyed a cure to the genophage. But more than that, you killed Erdnot Rex. I am clan leader Erdnot Reeve. Rex. Hostias, sí, matamos a su hermano, tío. Madre mía. No lo recuerdo. Lo lamento. I wish there had been another way. He was a valued member of my crew. Human sentiment tastes like piss. Don't spoil a death with it. Especially one as useful as this. With his death, Rex's friends became my friends. And Clan Erdnot fell to me. Ah, pues no te quejes. For the better. He had troubling ideas. We are better off with a leader who respects tradition. You can't speak for me, Uvenk. So, Shepard, what do you want here?
Vale, y... Vale, tengo aquí lo de Grunt y aquí lo del salariano, de la Mordin. Nada de tu incumbencia. Investigar, a ver, el clan Urno. How many members are in your clan? Don't let this border camp fool you. We are many. The bulk of our forces are in the main settlement, and the females have their own clan. You won't see any of it. ¿Por qué están separadas? I don't think I've ever seen a female Krogan. You never will. They have their own camps, their own guards. We have an envoy from the females in the camp right now. Name's Natorth. He can decide what to tell you about the females. Rex. You were Rex's brood brother. You two didn't agree on leadership? We were born of the same female, but a decade apart. Rex wanted to unite the Exagerado, el exagerado. wanted to deny tradition to stabilize our species. He was a fool. Krogan only grow stronger if the weak die in battle. He would have made us smooth like the Asari. Tuchanka. Do you all live underground? Is the surface that inhospitable? Tuchanka and the Krogan live together in war. The planet hates us, and we hate it. See for yourself. Brave the barren, war-torn wastelands, and discover the world that made the Krogan powerful enough to threaten the galaxy. Oh yeah. Y Uvenk. Who's this? I thought you lead the clan alone. Uvenk is from Clan Gatatog. Our clans have fought to a standstill, so we've come to a temporary understanding. A brief joining. Erdnot is senior, for the moment, as is traditional. For the moment, yes. We'll see. Vale. Vamos con Grunt primero. ¿Qué con Grunt? I have a Krogan on my crew. He has some kind of sickness and needs treatment. This Krogan smells like a juvenile. Was this clan destroyed before it was taught how to live? I have no clan. I was tank bred by the warlord Okir. My line distilled from Kredok, Moro, Shiagar, Turg, Rend, Violetta. You are the offspring of a syringe, not fit to walk Tuchanka. I am pure Krogan. You should be in awe. You were the product of Okir? He's well hated. He is dead. Too bad. Hate is good. Influential. El problema de Grunt. This is all very interesting, but I need Grunt back up to speed. What's wrong with him? There's nothing wrong with him. He's becoming a full adult. Ah, puberty ritual. Common among species with hormone-driven reproductive urges. Nothing so infirm. He's becoming an adult. He must face the rite of passage. I will not allow this. You risk your status, Reeve. Your clan. Acá, ¿eh? Do you wish to become Erdnot Grunt? Sí, porque no depende de él, eso lo tiene que decir. This is his choice. It is in my blood. It is what I am for. Then speak with the shaman. Seek him here, and prepare yourself. You as well, Shepard. Grunt is your crew. You are part of this. Vale, habla con el chamán. Pero puedo continuar la otra misión también. Yes, Shepard. Speak up so I can get back to business. What do you want? Estoy buscando un salariano. I heard the Blood Pack brought a Solarian here. Know anything about that? Blood Pack? I don't follow the mercenary bands. My scout commander might know something I Comandante don't. exploradores. Whether he will speak to you is his own choice. Gracias. Thanks for the information. We're going. Goodbye, Shepard. Watch your back. Vale, tenemos que hablar con el explorador y con el chamán. Hablar con Grunt. This is the great Krogan homeworld. This is the land of Kredok,
Shiager and Vio. This chunk of rock is barely worth standing on. Never thought I'd miss the tank. Estación. Apuestas de combate en pozo. Ver combate. Put down some real money. A ver, terminal de apuestas de combate. Rojo, pardo, trueno. Venga, apuesto por este. 250 pavos. Mira que digo, o sea, el rojo tiene más pinta de malote, digo, pero como es lo obvio. Put down some real money, human. Yes. He recuperado mi pasta. Oye, aquí grabas, ¿no? ¿Te puedes hacer de oro o qué, gente? A ver, grabo aquí. Pasa que 250, gente. Voy a apostar por el blanco azul otra vez. Toma. Vale, grabado. Vámonos, gente. Sí, pero aquí te pones, grabas y te pones ahí a apostar, ¿no? Pasa que son muchos combates. Mira, el jefe de exploradores es yo, tú. ¿Y dónde está el chamán ese? Ah, mira, esto es lo de los payaquesos, ¿no? Mata por rats. Dispara a los payaks. Ah, vale. Hostia. ¡Ay! Toma. No llego. ¡Ay! Joder de puti. ¡Ay, no! Vale. Me vale. Oleada completa. Comienzo de oleada. Hijos de fruta. Venga, va. Hostias, cómo salen, ¿eh? Hace cucaracha. Han caído los dos a la vez, ¿no? Sí. Ya que queda otro. Nice. Bueno, ¿cuántos tengo que hacer, tío? Cuando quieras. Nice. Misión de Rats completada. Vale, guay. What do you want, human? You're crowding my hump.
Cuéntame algo sobre ti, tío. So, you're in charge of Urdnot's scouts? Why waste your time shooting at vermin? Ammunition is the one thing we're not hurting for on Tachanka. As scout commander, I have to set an example. Plus, the little bastards get into food supplies if their numbers get too high. Can't have that. Necesidades explorar. You see a lot of action around here? Enough. Varen here and there, and snakes in any of the water safe enough to drink. We've got rival clans out there who want what Urdnot's got. We're always on guard. What does the scout commander do? We find out where the enemies are, and we make them think that there are too many of us to screw with. Sometimes that means harassing the perimeter, taking out a generator or two. Other times, we play hide and seek. We leave lots of tracks, exaggerate our numbers. Y eso es normal. So every clan of Tachanka encroaches on the other clan's borders? Borders? This is Tachanka. Our borders are determined by the range of our guns. We are what we are, human. If we didn't fire at them, they wouldn't take us seriously. Poco se parece a explorar. That's not recon, that's sabotage. It's a lot easier to count their numbers once you blow some of them up. Everyone knows where Urdnot is, human. It's not like we can hide. Don't your storehouses have automated defenses? Why bother? Half of what we eat is vermin. And if we get hold of defense systems, we don't use them to guard grain. We got weapons stockpiles to take care of. Beyond that, our women and children get the security. Mujeres y niños. Your enemies go after civilians? Easiest way to wipe out a clan. Women and kids can fight, but they're always outnumbered if another clan goes after them. If its women and children are killed, the clan's hope for the future is lost. Qué cabrones, ¿no? Falls apart. As for us, we take prisoners if we can. Raise them ourselves. Their clan's loss is our gain. No es la mejor solución. Taking care of your food supply would help more in the long run. If Clan Jordan kills our guards and helps itself to our well-secured food, there won't be a long term. This is Tachanka. Having power and clean water means we're living in luxury. ¿Ya está? Thanks for the information. Whatever. Vuelve con el mercader. Vale, pero no tiene que hablar con este de la misión. What do you want, human? You're crowding my home. Ah, vale. Ayúdame con el salariano. I'm looking for a Solarian. The blood pack captured him and he was last seen around here. I heard about that Solarian. Poor bastard. If it's blood pack, then Clan Weirlock has him. Weirlock. Sent one of my scouts to check it out, but he never reported back. Guess they got him, too. Chief told me to give you one of the trucks. Just follow the highway to Weirlock's base if you've got the quads to deal with him in the blood pack. Let's go. Vamos al camión, a ver. Se nota que la cinemática no está remasterizada.
Qué guapo, tío. Está todo devastado, tío. Ya. Headed for combat. Cojones. Killed that one. Vale, voy a cambiar a la incendiaria para estos. Guapo, ¿no? Vale. On the ground now. Just the thing to help. Ya se ha metido. Get ready to fight. Aquí, vale. ¡Hostia! ¿Quién me ha dado? Ahí, venga, que os quiero delante de mí. Vamos. Entrega el colector. ¿Quién me había pedido eso, gente? No sé, tío. Repurposed Krogan Hospital.
sturdy, built to withstand punishment. Vale, hay que entrar al hospital. Cadáver humano. That body, human. Need to take a look. Vale. Sores, tumors, ligatures showing restraint at wrists and ankles, track marks for repeated injection sites. Test subject, victim of experimentation. ¿Alguna pista? I don't suppose there's a way to tell who this poor bastard was? No tattoos or ID. Maybe slave or prisoner, maybe merc or pirate. Irrelevant now. Clearly part of Krogan tests to cure genophage. Humans useful as test subjects. Genetically diverse. Enables exploration of treatment modalities. Vale. Voy a acabar con esto. Now we've got 2 reasons to shut this place down. Focus on Malin. Podría haber Too late to investigado. help the dead. Mierda. No pasa nada. Qué bien se ve, tío. La verdad que se han currado muy bien las texturas del juego, tío. I am the speaker for Clan Werlock, Offworlders. You have shed our blood. By rights, you should be dead already. But Werlock Gold, the Chief of Chiefs, has ordered that you be given leave to flee and spread the message of our coming. Vale, ese es el tal Werlock este. ¿Por qué me deja así? Krogan don't generally let people go. What does Clan Werlock have planned? If you walk away now, you can tell your children that you saw Clan Werlock before our blood pack conquered the stars. You think the Earth not impressive? They are pitiful! Werlock Gold will destroy them! The Solarian will cure the genophage, and Clan Werlock will spread across the galaxy in a sea of blood! Appears they discovered Malin's work. Unfortunate. No debe morir nadie más. It doesn't have to happen like this. I can understand wanting to cure the genophage. No, human, you understand nothing! You have not seen the piles of children that never lived. The Krogan were wronged. We will make it right, and then we will have our revenge! ¿Por qué no ser diplomáticos? Half the galaxy sees the Krogan as victims. If you start a war, you'll lose their support. We have the Blood Pack, and we have the Solarian. When our clan numbers in the millions, we will not need support. When we cure the genophage, Werlock Gold will rule all Krogan. The Krogan rebellions will become... You talk too much. See? The human cannot hit a simple target. ¿Tú crees? Yes. Lo hemos socarrado. Bueno, me ha salido rebeldía. Yo sabéis que le doy siempre a lo que sale. Hostia, ¿no tengo para protegerme o qué? Ah, aquí. Yes. ¿Dónde están los que quedan, tío? Ahí arriba. Vale. ¿Dónde está el iridio ese? Aquí. Para acá.
Labs likely through there. Can smell antiseptic. Hint of dead flesh. Hola, Frank, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Shepard. Por cierto, ¿estás por ahí, Pepe? Active console may contain useful data. One moment. Genetic sequences, hormone mutagens still steady. Protein chains, live tissue, clone tissue. Very thorough. Standard treatment vectors, avoiding scorched earth immunosuppressants to alter hormone levels. Good. Hate to see that. El orgullo de Mordin. Most people wouldn't be so casual about developing a sterility plague, Mordin. Not developing, modifying, much more difficult, working within confines of existing genophage, 100 times the complexity. Errors unacceptable, could cause total sterility, malignant tumors, could even reduce effectiveness, worse than doing nothing. Had to keep Krogan population stable, 1 in 1,000. Perfect target, optimal growth. Like gardening. Eres un asesino desalmado. Pretty it up however you like. You're talking about murdering millions. No, murdered no one. Altered fertility, prevented fetal development of nervous system. Have killed many, Shepard. Many methods. Gunfire, knives, drugs, tech attacks. Once with farming equipment, but not with medicine. En realidad es verdad. No han matado a nadie. Simplemente han reducido la población por no dejar que se reproduzcan, ¿no? Que procreen. La manteníais nivelada. You're saying you were working just as hard to keep their population from falling? Yes. Could have eradicated Krogan. Not difficult. Increased mutation to degrade genetic structure further. Chose not to. Rachni extinction tragic. Didn't want to repeat. All life precious. Universe demands diversity. Bueno. Proceso de trabajo. What was it like working on the genophage modification project? Best years of my life. Wake up with ideas, talk over breakfast, experiments all morning. Statistical analysis in afternoon, run new simulations during dinner, set data runs to cook overnight. Laughter, ego, argument, passion, galaxy's biggest problem, massive resources thrown at us. Got anything we wanted. Es que el Rebel Galaxy ese, ni lo he probado. ¿Está interesante o no, Fran? Ese? Nada, Pepe, que estaba diciendo, iba a decir que... We're not gonna find Malin staring at consoles. Come on. Que no tengo ningún copy, tío. En las 3 horas que... Bueno, en el vídeo que subí de 3 horas del Road 96. O no tiene copy o YouTube se la ha saltado. Una de dos. Cadáver Krogan. Dead Krogan, female. Tumors indicate experimentation. No restraint marks. Volunteer. Yo lo he dejado subiendo ese. Bueno, pues yo lo subí anoche y lo he publicado a las 8 de la mañana. Digo, lo quiero publicar lo antes posible. Hoped for cure. Pointless. Pointless waste of life. Porque como está ahora, como es un estreno y tal, quería que se publicase lo antes posible. Y nada, no tiene copy. Eso te preocupa. I didn't expect you to be disturbed by the sight of a dead Krogan. What? Why? Because of genophage work? Irrelevant. No. Causative. Never experimented on live Krogan. Never killed with medicine. Her death not my work. Only reaction to it. Goal was to stabilize. Es que no quiero hacer spoiler del juego, pero claro, yo es que en el 3 jugué bastante. No me lo pasé, pero jugué bastante. Waste of life. Hate to see it. Claro, es que si hablo voy a hacer spoiler. Ay. No lo voy a hablar. Bueno, a ver. No voy a hablar de lo que sucede, pero hay un tema de la genofagia, ¿vale? Con un salariano que está en mi tripulación, o lo conozco, creo que no sé si lo conocía o está en la tripulación. Y no sé si es este, ¿vale? Porque yo como no jugué este antes, pues no lo sé, no me acuerdo. ¿Con qué frecuencia lo ves? I didn't think you'd had much direct contact with things like this.
Did you come to Tuchanka after dropping your plague? Yearly recon missions. Water, tissue Que samples. por cierto la misión está Enter no guapísima. mistakes. Superiors offered to carry it on. Refused. Need to see it in person. Need to look. Need to see. Accept it as necessary. See small picture. Remind myself why I run a clinic on Omega. Rest, young mother. Find your gods. Find someplace better. Esto me ha parecido religioso. I didn't expect spirituality from you, Mordin. Genophage modification project altered millions of lives, then saw results. Ego, humility, juxtaposition, frailty of life, size of universe. Explored religions after work completed. Different races. No answers. Many questions. Tienes una crisis de fe. Sounds like you were trying to deal with your guilty conscience. The doctor who killed millions. Modified genophage project great in scope. Scientifically brilliant. But ethically difficult. Krogan reaction visceral, tragic. Not guilty, but responsible. Trained as doctor, genophage affects fertility, doesn't kill. Still, caused this. Hard to see big picture behind pile of corpses. ¿Cómo tratas esto? Can you really just rationalize it all away? How do you justify it? Wheel of life. Popular Solarian concept. Similar to human Hinduism in focus on reincarnation. Appealing to see life as endless. Fix mistakes in next life. Learn, adapt, improve. Refuse to believe life ends here. Too wasteful. Have more to offer. Mistakes to fix. Cannot end here. Could do so much more. Vale. Dice Freeman, los responsables de la próxima serie de Alien aseguran que se sentirá como una parte del universo cinematográfico. Yo te pregunto, ¿serie? ¿Pero van a hacer una serie de estas como de Netflix o de eso? ¿Cómo acabar con la genofagia? If you need this much soul searching to get over it, maybe the genophage was wrong. Had to be done. Rachni wars, Krogan rebellions, all pointed to Krogan aggression. So many simulations. Effects of Krogan population increase, all pointed to war. Extinction. Genophage or genocide. Save galaxy from Krogan. Save Krogan from galaxy. Podrías haberlos curado. You could have cured the genophage instead. Brought hope to the Krogan. They'd have rejoiced. Assumes human reaction. Krogan stimulus response different. Harsh environment. Take chance to fight. Flee. Would have caused chaos on Tuchanka. Victor Ya, would es de have war ¿Va a ser de economy, Disney? ¿La bloodthirsty de Alien? army. De Disney. Galactic expansion, only logical outcome. More war. Genophage saved lives, war would have ended. Pero se está rodando ya. Bueno, vámonos ya. Vamos en marcha. We need to find Malin and shut this place down. Ya hemos hablado bastante. Se ha quedado pensativo. Yes. Virtud. Piratear. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Este no. No lo encuentro, gente. Este. Y este. I'll take it. Vitalidad Krogan. Oh yeah. Espérate porque voy un poco perdido. No sé por dónde voy. Si es por aquí, por aquí. ¿Es por aquí? Sí. Hostia. Krogan enfermo. Pad de datos. Yo primero pirateo y luego pregunto. Joder, ¿dónde estás? Aquí. Joder, 1500 pavos, qué pobreza. You killed the Blood Pack guards. Not Blood Pack, not member of Clan Werlock. Wrong clan markings. I'm a nerd, not scout.
Werlock guards. Vale, había un explorador que mandó, que me había dicho que tenemos que investigarlo también, ¿no? Cuando le hemos preguntado por el MEO, la ONS. Te estaba buscando. The chief scout told us to watch for you. We've taken out the guards. Get back to Erdnot. I can't. The Werlock did things to me. Ah, que Disney compró Fox. Drugs, Y venía Predator injections. y Alien. Vale. Said I was sacrificing for the good of all Krogan. La producción comenzará en primavera del 2022. Bueno, ya la veremos. Hard to think. Have to stay. Hombre, la verdad que puede ser interesante una serie de Alien. Y sobre todo si cogen esa ambientación, ¿no? De las primeras películas. Podría estar muy guay, la serie. Podría estar muy chula, tío. Mordin puede ayudar. Mordin, can you get him back on his feet? Stims, maybe? Something to bolster his immune system? You don't understand. I'm not too sick to leave. I have to stay. They're curing the genophage. Es que ahora como las series son... They're gonna make it all better. Son como películas en tema de superproducción, ¿no? Cada capítulo que ves ahora de una serie de estas modernas es como una película. O sea, antiguamente no. Antiguamente veías tú una serie de Superman o una serie de estas y claro, se notaba como si fuese una película de serie B. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Me explico? Pero es que ahora, claro, ahora cada capítulo es como si fuese una película. De lo bien hechos que están, ¿no? Quiero ayudar. Why do you want them to keep doing the tests? This is my fault. I got caught. Wasn't strong enough. Not good enough. This is the best I can do. This is all I can do. I'm not big enough to have a real shot with the females. I'll never have kids of my own. But if I help undo the genophage, then I'm mattered. Claro, no tiene el presupuesto de ahora. Como sea, como la serie de Chucky. Ese no lo ha visto. Esto no ayuda a tu clan. Millions of children will be born. Werlock children. They're going to destroy the other clans. But... no. No, they said I was helping Erdnot. If you want to help Erdnot, you need to get back there. But it would take a real badass to make it back to camp while injured. I can do it. You? I said a badass, not some scout whining like a Quarian with a tummy ache. I can do it. Además, ya estáis viendo... I'm going to the female camp. Damn right you are. Get back there and show them what you're worth. Go. Go. Let's go. Nicely done. Ahora con el jefe exploradores. Hemos subido de nivel. Ya tenéis la prueba de las películas que ya se están estrenando al mismo tiempo en digital, ¿no? Que en los cines. Fijaos el poder que tienen ya las casas estas de de Netflix, Disney y todo esto. Vale, solo tengo 2 puntos. Vaya puta mierda. Total, he subido. ¿Para qué? Nivel para qué. Vete, voy un momento al servicio, ¿vale? Os dejo aquí. Voy a poner un anuncio, ya que estoy. Y me voy a la SEO. Let's go.
Vamos. Shepard, I'm detecting crates ahead that are holding unstable materials. A misplaced shot could cause a significant explosion. Or a well-placed shot. Explosives useful. Burn through Krogan armor. ¿Dónde? Hostiles to the left. Bueno, ya me han visto, o sea que... Neutralized. No, estoy dando. Vale. ¿Tenemos que bajar? Sí. Decisión importante se avecina. Ay, bueno, que eso no explota, joder. Las que explotan son... No sé. Vale, por ahí vienen más. De armas estoy apuntando. Jefe Warlock. Ah, ¿dónde estás, cabrón? ¿Dónde está? Pieza de armadura más guapa llevaba, ¿no? Vale. Bien, estamos haciendo pastita, ¿eh? Ahora sí que me va a salir bien comprar allí cuando terminemos la misión. Qué guapo el icono ese, tío.
Joder, ¿dónde está? No lo veo, gente. Me cago en todo. Bueno. Madre mía. ¿Dónde cojones? Es que no lo veo, tío. ¿Dónde está, tío? Me cago en la mar. Vale, es que este hay que hacerlo por huevo, vale. Vale, aquí lo veo. Uno que esté todo blanco. Vale, es que esto va... Bueno, aquí no hay... Bueno, sí que hay tiempo, pero... Vale, y este que está... así, vale. This is valuable. Munición para armas pesadas, vale, ok. Nice. Malin, alive, unharmed. No signs of restraint, no evidence of torture. Don't understand. For such a smart man, Professor, you always had trouble seeing evidence that disagreed with your preconceptions. How long will it take you to admit that I'm here because I wish to be here? Werlock lo está controlando. Maybe the Werlock brainwashed or drugged him to keep him under control. Unlikely. Pupil's normal. Body language consistent with standard metabolic state. Please, Professor, you wrote a paper on this. Forced behavior modification always results in mental degradation. Whether from Reaper indoctrination or drugs, test subjects always lose higher cognitive function. Not brainwashed or conditioned. Need Malin at peak capacity for work. Must be alternate source of coercion. Te ha traicionado. No ha necesitado un rescate. He wasn't kidnapped. He came here voluntarily to cure the genophage. Impossible. Whole team agreed. Project necessary. How was I supposed to disagree with the great Dr. Solus? I was your student. I looked up to you. Experiments performed here. Live subjects, prisoners, torture and executions. You're doing? We've already got the blood of millions on our hands, Doctor. If it takes a bit more to put things right, I can deal with that. Ética de los experimentos. You honestly think the experiments you did here are justified? We committed cultural genocide. Nothing I do will ever be justified. The experiments are monstrous because I was taught to be a monster. ¿Enseñado por Mordin? Mordin? Did you ever perform experiments like this? No. Never taught you this, Malin. So your hands are clean. What does it matter if the ground is stained with the blood of millions? You taught me that the end justified the means. I will undo what we did, Professor. The only way I know how. Resultados de la cura. What happens if the genophage is cured and the Krogan expand again? That'll be on your head. We justified this atrocity by saying the Krogan would cause havoc and war if their population recovered. But look at the galaxy. Batarian attacks in the Traverse, Geth attacks in the Citadel. Is this a more peaceful universe? The assault on your Eden Prime might never have happened if we had let the Krogan recover. We'll never know. Qué estupidez. Ahora qué más. Investigar. La letalidad de la genofagia. You talked about killing, but the genophage isn't lethal. It only affects fertility rates. Krogan fight over fertile females. They become mercenaries or pirates because they see no alternative. They would be thriving in a cultural renaissance now had we not decided that this is what they deserved. Inaccurate. Krogan population resulted in war. Simulations were clear. Ahí tiene razón, Fran. Si no hubiese sido por la genofagia, eso... los Krogan hubieran arrasado con todo. Eso es verdad. Porque es su naturaleza. Lo que pasa es que no quiero hacer spoilers sobre el Mass Effect 3. Vale, no. Ahí pasa, hay que hacer algo con la genofagia. Vale. ¿Ahora qué, Mordin? Malin clearly doesn't need rescuing. What do you want to do? Have to end this. You can't face the truth, can you? Can't admit that your brilliant mind led you to commit an atrocity! Unacceptable experiments. Unacceptable goals. Won't change. No choice. Have to kill you. ¡Ay! Podría haber actuado, gente. Gente, no me da tiempo. Apologies, Commander. Misunderstood mission parameters. No kidnapping. My mistake. Thank you. Ah, lo voy a cargar, lo voy a cargar, ¿Estás bien? Don't worry about me, Mordin. How are you doing? Disappointed. Thought Malin better than that.
Never suspected he'd go so far. Knew he was young, impressionable. Should have talked to him after. Gotten him through guilt. It's easy to miss someone else's needs when you're in the middle of your own soul searching. Went to Omega. Tried to get away. Should have stayed. Right, wrong, irrelevant. Malin dead. Problem solved. Malin's research. Only loose end. Could destroy it. Closure. Security. Still valuable, though. This is the research that included tests on living victims. It's tainted. Right now, victims died for nothing. Keep it, use it. Death's worth something. Malin's work could cure genophage. Don't know. Effects on Krogan, effects on Galaxy. Too many variables. Too many variables. Deberías ayudar a los Krogan. You regret what the Krogan have become. You see the horror of what they did here, but you see the loss, too. Wasted potential. They don't deserve this, Mordin. Save the data. Point taken, Shepard. Capturing data. Wiping local copy. Bueno, qué cabrón, dice, buenos Still reflejos. years away from cure, but closer than starting from scratch. Cuando lo he visto... Done. Ready to go. Ready to be no, off tiempo. to Chunka. Anywhere else. Maybe somewhere sunny. Quedarse. I'd like to look around a bit more. Es como ha caído. A ver, cargar. 12, 14. Hostias. Ah, no he hecho guardado automático, ¿Esto dónde ha sido, tío? Ah, la voy a cargar, gente. A ver. Vale, voy a hacer un guardado aquí. Por si acaso es muy... Vale. ¿Dónde nos deja? Ah, justo aquí, en la cinemática. Estupendo. How long will it take you to admit that I'm here because I wish to be here? Plead, not brainwashed or conditioned. Need Malin at peak. How was I supposed to? Experiment. We've already got the blood of millions on our hands, Doctor. The experiments are monstrous because you taught me that the end justified the means. I will. What happened? But look at the assault on your Eden Prime might never have happened if we had let the Krogan recover. We'll never know. You talked about killing, but the... They would be thriving. Inaccurate. Krogan population resulted in war. Simulations were clear. Esto no lo había preguntado, Alianza con Why Warlock. work with Clan Weirlock? And how did you access the genophage data? Esto no lo vi. The data was easy to obtain. We all still had clearance. We were heroes. All I had to do was ask. As for the Weirlock, they were the only clan with both the resources and the commitment. Vale, ya está, ¿no? Ahora que Mordin... Malin clearly doesn't need rescuing. What do you want to do? Have to end this. You can't face the truth, can you? Can't admit that your brilliant mind led you to commit an atrocity! Unacceptable experiments. Unacceptable goals. Won't change. No choice. Have to kill you. Wait, you don't need to do this, Mordin. You're not a murderer. No. Not a murderer. Thank you, Shepard. Finished, Malin. Get out. No Weirlock left. Project over. Puede ir contando la historia, seguirá trabajando en la cura. Vete. You heard the professor. Get out before he changes his mind. Where am I supposed to go, Professor? Don't care. Try Omega. Can always use another clinic. The Krogan didn't deserve what we did to them, Professor. The genophage needs to end. Not like this. Apologies, Commander. Misunderstood mission parameters. No kidnapping. My mistake. Thank you. Are you okay? Don't worry about me, Mordin. How are you doing? Should have killed him. Wanted to. Easier than listening. Easier for him, too. Experiments indicate how far he's fallen. Expected it from Krogan. Not one of mine. Lo tendré en cuenta. Maybe you'll remember that the next time you're discussing the ethics of the genophage. Yes. So many variables. Stress responses. Impossible to truly predict. Something to think about. Malin's research. Only loose end. Could destroy it.
Closure, security. Still valuable, though. This is the research that Right now, included... Malin's work could cure genophage. Don't know. Effects on Krogan. You regret Wasted They potential. don't deserve this, Mordin. Save the data. Point taken. Still you. Done. Ready to go. Ready to be off to Chunka. Anywhere else. Maybe somewhere sunny. No quedarse. I'd like to look around a bit more. Si me quedo, porque aquí puedo piratear esto. Nice. Bueno, lo que pasa es que ahora volver va a ser un tostón. ¿Qué es eso? Ah, son los monitores, digo, ¿qué es eso, tío? Vale, ¿y cómo vuelvo ahora? ¿No me deja salir? ¿Tengo que hablar con él o algo? Gente, que no puedo salir. Ah, vale, finalizar misión. Vale. Es gracioso como mueve la cabeza, primero no y luego sí. El progreso del clan Weir, lo que hace hacia la corrupción de la genofagia sin el conocimiento de Cerberus, es motivo de preocupación. Vale, ah, vale, estamos aquí, perfecto. Vamos a dejar al principio, al lado de la nave, vale. Vamos a hablar con este. Bueno, hablo luego porque tendré más dinero con el pavo este, ¿no? Porque... Clan Urdnot has increased in strength after the destruction of Clan Weirlock. It appears the Urdnot raided the weakened Weirlock base for leftover weapons and supplies. Of course, natural selection. Strong prey on weak. Unsurprising. Also, I have been unable to access local medical records. I suggest asking the local clan leader for assistance with Grunt's problem. Vale. My child. My son. You played tackle with Aaron. You don't want anything? Seeing those vermin roasting in the heat from an explosive shell. I swear it was glorious. Ha sido un placer. It was a lot of fun. Help yourself to more. There's no shortage of pie jocks out there if you get a craving for violence. No, déjalo, no me I'll apetece. give you a discount at my store. Anything you want, you buy at cost. I should go. Suit yourself. Vale. Hostia, coste cero esto. Ah, la carne de paya, ¿qué esto qué? ¿Y yo para qué quiero esto? Hostia, 25.000. ¿A cuánto me lo vendía este antes? Tengo para todo, ¿no? Now what's this? Tío, me queda con 6.000 pavos. Nice. Should I ask the female clan for right of parentage? Voy a hacer aquí un guardado normal. No, hombre, no. El chamán está a la derecha. Espérate, no sé si tengo que hablar con el jefe de exploradores otra vez, porque creo que había algo que he hecho en la misión. One wrong step, Shepard. My scout made it back. Ah, lo del We got explorador. him at the tent. Doesn't remember much beyond getting tortured, but he remembers you. Said you yelled at him until he got his hump out of that basin back here. You've got a quad, human. Thanks for saving my scout. Saves me having to train another one. Talk to you later. Han matado a los yijas, esos, sí, sí, sí. A los payas, esos. One more win in the pits, and I'm retiring. Chamán. Pero se va por aquí. Don't touch anything. Creo que han herido. These things would lack. Mecánico, mejor este me manda una Look, I have misión. time to talk. I've got work to do.
Those fools brought this Tomka back from a skirmish without its combustion manifold. Ah, tenemos un colector que hemos They say it conseguido. got shot off in the field. You tell me, how can you expect a Tomka to run without a combustion manifold? Toma. Bueno, ¿quién eres? I've never seen a Krogan mechanic before. What? You think we kidnap Quarians and make them do the hard work? Not anymore, we don't. Tengo una pieza para ti. I found a combustion manifold out in the field. Is this what you need? That'll work. Faster than building one from scratch, at least. You just saved me 3 days' work, human. You've earned my time if you want it. Vale, ¿y qué haces? What's that you're working on there? I'm tuning up these machines for battle. It's a wonder this Tomka here made it back to camp. It could be worse. A couple more hits on the broadside, and this thing would have crumbled. ¿Por qué quieres ser mecánico? Krogan place so much importance on martial strength. How did you become a mechanic? How do you think those fools make it to the field to kill each other? Who do you think keeps the weapons working? Without me, there's no battle, just slaughter. I am the military might of Clan Urdnot. ¿Te cae bien Reeve? How do you feel about Reeve? Reeve thinks like the ancients. There's a lot of wisdom in that rattling head of his. I don't like Clan Gatatog, but the instant anyone steps out of line, they'll be torn apart like a pyjak on Retribution Day. Let me get out of your way. Don't do me any favors. Vale, encuentra un colector de combustión que ya está hecho. Nice. A ver qué hay por aquí. Watch it. Que esté cuchicheando, Epa. Always want more shock absorption with those babies. Hablar con Mordin aquí. Krogan herido. Krogans hit by genophage, nuclear assaults, civil wars. Still survive. Okay. Yeah, no thanks to you or anyone else. Impressive to see life adapt, continue despite circumstances. Inspiring. Hay una habitación donde puedes darle una hostia a esos monitos. No sé. Base de datos. Hostia, que esto es para comprar. Mocawen 10. Bueno. Mira, jazz. Necesitamos un pastizal. 150.000, 210.000, 270.000, tío. Buah. Flipas. Ah, mira, es esto. Puñetazo. Pobrecito, ¿no? Should you be in here? Who are you? I am Fortak, Lord High Researcher in matters scientific for Clan Urdnot, and I don't have time to answer your inane questions. No te molestaré mucho, hombre. I won't take up much of your valuable time. My work is very important, human. Of course it is. I'm just curious. I'd heard a lot about the genius of Krogan science. Oh, finally, someone understands. I swear I am among brainless pyjaks here, toiling among savages. I am the Lord High Researcher. ¿Qué haces con la pasta? Hostia, que la he invertido, que he ido a comprar cosas que me faltaban. He comprado un montón de cosas, hombre. Me he ido antes a la ciudadela a comprar cosas que me faltaban y todo. Por comprar. You must be working on something important. I am. There are always new ways to destroy things, to melt them, to tear them apart. There's always room for another weapon on Tajoka. I take it you're a scientist. I'm not just a scientist. Without me, those mouth-breathing fools wouldn't have weapons or bombs to kill things with. My predecessor said no one would understand the true worth of my work. As I pulled my blade from his chest, I knew he was telling the truth. ¿Mataste a tu antecesor? Not exactly what I would call effective academic peer review. I don't care what you'd call it. We value the will to use what we create, not just the ability to create it. We don't count success until the ground shakes in response.
Enjoy your research. ¿Y ahora qué? Oh, I do. ¿Esto no es el chamán? Ah, este es el laboratorio médico. Vale. Vale, entonces esto para comprarlo y... Vale, pues ya sabemos que tenemos que venir aquí a comprar. Porque hay cosas guays, Pues el chamán entonces está... ¿Por dónde está este? A ver. Esto es lo de la pelea que ya hemos apostado antes. Vale, a ver. Eso es el trono y el chamán. De pollas está el chamán. Esto es para irnos de aquí, ¿no? Ah, es aquí, ¿no? Noticias galácticas. The wreckage of the freighter Tur-Alan was found on an uncolonized planet in the Dranik system. Salvage teams reported no survivors. Vale. ¿Habéis visto la serie de The Expanse? Está guapísima, Van a lanzar seguramente en Navidades la última temporada. A ver este. Vale, vamos a hablar con el chamán. You go beyond yourself, Gatatog Uvank. The rights of Urdnot are dominant. How do we know it will challenge him? He's unnatural. The beasts of the right could ignore him like a lump of plastic. They know blood no matter the womb. Your barking does not help your case. I'll speak for myself. This is the tank bread. It is very lifelike. Smells correct as well. Your protests ring hollow, Uvank. Tenemos permiso. Urdnot Reeve has given us permission to seek clan status for Grunt. Permission? That is good enough, if lacking in spirit. If this must stand on ritual, then I invoke a denial. My Krant stands against him. He has no one. Ah, claro, este es el que estaba hablando antes con el otro. Vale, que estaba, se oponía. But Uvank invokes correctly. Grunt, who is your Krant? Your allies willing to kill and die on your behalf? ¿Puede llevar aliados? How is a candidate tested if he brings backup on his rite of passage? Not every Krogan can be the strongest warrior, but each must inspire his peers to battle at his side. If the ones who know you best can find nothing worthy in you, you should wander the wastes and die alone before you weaken my clan. The Expanse. The Expanse. THE Expanse. The Expanse. Está guapísima. Está en el Amazon Prime. En Prime Video. We stand with Grunt, as shipmates and comrades. Shipmates are not the same thing. But I grant you aliens your simple interpretation. Si te gusta la ciencia ficción, te va a recordar mucho a estilo Mass Effect y cosas de esas. Everything about Grunt is a lie. ¡Ya! ¡Le he dado! Le he dado, gente. Ha fallado el gatillo, ¿Desafías a un chamán? He would go against a shaman's will and stand in Grunt's way. They have not defied me, human. They have angered me, as has this whole situation. I remain undecided. ¿Quieres morir, güey? Get in our way, and the few brains you have will meet the light of day. Ha! I like this human. He understands our ways better than some of our own kind. Shaman, you cannot decide in his favor. What about Krogan tradition if you pollute the rite? You dare. I was a warrior before your mother was born. I speak with the authority of centuries. I decide who is worthy. That is the end of it. I have other means to oppose this. You have provoked them. Reason enough for me to like you. They're your problem now. Vale. ¿Qué debemos llevar? Do we need any special equipment? To begin the rite, only the candidate and his Krant are required.
You love battle, don't you, Shepard? The last gasp of a dying opponent. Bring your love of the fight to Grunt's trial, and he will succeed. ¿Puede interferir Wenk? Is that Krogan gonna be a problem? He is forbidden to interfere, will he? During the rite of passage, you must be Sí, ready era rebeldía, for pero le da al gatillo, te lo juro. Eso se ve que le da mal. From what you've shown No ha presionado lo suficiente o no sé. you will not disappoint. Oigamos los detalles. We've waited long enough. Tell us how this works. Still your impatience, Shepard. For now, know that Grunt will be tested and that you must adapt. The Big Boss. Bueno, que empiece ya. We're ready. Let's do this. Empiece ya. El público se va. Vamos, venga. Dale caña. Grunt. Y... Vale, esto va a aparecer de... No sé a qué meter. ¿Metemos un biótico o metemos también un tanque de estos aquí? Ya voy a meter a mi Samara. Se van a enterar estos. No, tendría que haber dejado a Mordin otra vez. Porque estaba Mordin haciendo estábamos haciendo las dos misiones juntos. Ahora no puedo volver. Vente. No me deja volver, tío, a la selección de personajes, tío. This is Tachanka's most recent scar. The last surface city to fall in the rebellions. The Keystone was at the heart. It has survived wars and the passage of centuries. It endures. Like the Krogan. Es que imaginaos... Claro. Una raza tan destructiva. Y que vive... ¿Cuánto viven? 1000 años. ¿No? Pues imagínate si no paran de reproducirse. Es que sobrevive hasta que termine el rito, vale. Let's get started, Shepard. Hit the keystone. First the Krogan conquered Tachanka and mastered a natural world only we are fit to hold. Voy. Necesito pasta, hostia. Vale. Entonces, ¿por dónde vienen? ¿Te muere o qué, tío? Coño, que ese es de los míos. He visto un Krogan y he ido por él. Coño, no puedo bajar ahí. Quiero bajar, tío. ¡Hostia! Mirad los motores de aviones, tío. Las turbinas, tío. Bueno, vosotros luchar, que yo de mientras voy saqueando todo esto.
otra vez. Me sale por aquí, ¿no? Ya está. Ah, no, ya está. Activa la piedra angular. Vale, eso está por allá, ¿no? Ready for another round, Shepard. Then the Krogan were lifted to the stars to destroy the fears of a galaxy. An enemy only we could chase to their lair. ¡Me cago en la puta! ¿Qué dices, loco? Hostia, la escopeta aquí no es tan útil, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser más útil, ¿eh? ¿Qué pasa? Que va dejando los bichos, ¿no? Pasa que estoy metiendo con hielo. Claro, aquí ya habría que meterle fueguito, ¿no? No sé. A ver. Me estoy cansando, ¿Yo no puedo matar al bicho ese o qué? ¿Ese qué pasa? Solo suelta a los bichos estos y ya está, ¿no? A sus crías, ¿no? Oye, ya, ¿no? Hostia. Ah, no paran de venir. Oye, ya estaría, ¿no? ¿Está ya? Vale, digo, no sé. Ya está bien, ¿no? Now, all Krogan bear the genophage. Our reward, our curse. It is a fight where the only goal is survival. Feel that? Everything is shaking. Vale, ¿y ahora qué? ¿Y eso? Hostias, ¿qué es esto? Fauces trilladoras, cuidadito, Coño, ponte. ¡Hostias! Me deja canino. ¡Ahí va! La hostia. Madre mía. Dime que solo que ha guardado, Ha guardado, ¿no? Vale, ya. Si tengo que hacer las 2 oleadas anteriores. Madre mía.
Cuidado con este, Cuidado con este. Ah, que saca el bicho. Me cago en la puta, tío. Hostia, si me ha roto hasta la cobertura, loco. Madre mía, qué cabrón. Ah, no puedo hacerle nada, tío. Me tengo que cubrir. Joder. ¿Dónde me pongo, tío? Madre mía, qué chetada lleva esta, ¿no? Es la primera vez que sufrimos tanto, ¿no? No me quiero imaginar esto en difícil. No sé qué meterle, tío. Le he dado el botón. ¿Dónde está? ¿Hola? Aquí. Hijo de puta, dice, por fin un enemigo digno. Es que encima se atasca, tío, aquí. Es que si va cambiando el cabrón. Vamos a atacar de lejos porque cerca... Hostia, es que no me puedo poner ahí. Ah, hay que sobrevivir. Tenemos una cuenta atrás. La estoy tapando yo, Ah, bueno, no la tapo. Hostia puta. Bueno. Pero si es que me va a matar, si es que no me puedo cubrir. Gente. Por el amor de Dios. Bueno, están los dos muertos, tío. A ver. No sé dónde ponerme ahora mismo. Bueno, hostia, terrible. Voy a probar con la otra arma, tío. No sé cuál es peor. Cuidado, Hay que protegerse con los pilares esos, si no. Parece que ese pilar no lo destruye, ¿no? Es que si destruye todos los pilares estamos muertos. Hay que protegerse con el pilar este, tío. A ver si no. ¡Hala! En toda la boquita, chaval. Tira para allá, cabrón. ¿Qué dices? ¿Cómo me ha dado? Vale, creo que queda poquito, ¿no? Para... ¿Dónde va a salir? Aquí. ¿Está allá? Ah, le hemos matado la armadura. Le hemos roto la armadura.
company. Good. I want more. You live, and you brought down the Thresher Maw. No one has done that in generations. Urdnot Rex was the last. My cred gave me strength beyond my genes, which are damn good. This will cause discussion. I wonder. You say you are pure, no alien meddling in your construction, just the warlord of Kier. Él es el Krogan definitivo. The best Krogan traits are distilled into Grunt. He's designed to be perfect. Being designed is the problem, but not made by aliens. And he is truly powerful. That is a tolerable loophole. A what? A reason to accept you. You are a mistake, but your potential could tip the current balance of the clans. You spit on my father's name, on Shepard's name, but now you stop ranting because I'm strong. With restrictions. You could not breed, of course, or serve on an alien ship, but you'd be clan in name. Solo lo quieres como trofeo, tú decides, Grunt, la de uno dice no. Bueno, tú decides, tío. It's your choice, Grunt. Sounds like an easy job. That's the problem. I'm pure Krogan. Uvik, you were the pretender. Your head is valuable, whether you're alive or dead. Just try to take it. Hostia, que la hemos liado. ¿En serio? Prepare for close combat. La cobertura es una mierda. ¿Qué hace esa cobertura, hostia? ¿No le doy desde aquí o qué? No sé para qué tengo un rifle francotirador. Hostia, cómo has tragado, amigo. Uvik is meat. Let's signal at the keystone to get out of here and leave him to rot. Let's go. Mira, Free Fran le escupen a Fofo igual que ayer a Pepe cuando lo liquidan de 2 golpes. ¿Eso dónde? ¿En el Daymay? Condones para todos. Nosotros invertir en condones. Imaginaos que los humanos viviesen 1000 años. Si es superpoblación ya. Imaginaos los chinos que viviesen 1000 años. Madre mía. Es que no podrían tener hijos. Ni uno. Es que allí puedes tener uno o dos, ¿no? No puedes tener más. Está prohibido tener más. Antes creo que era uno y ahora creo que son dos, ¿no? No sé. Bueno, no sé cómo está el tema allí. Tu nombre. What were you called before you became shaman? I gave up my name when I became the shaman. I am a conduit for the rage and bloodlust of my people. It would be wrong to retain my old identity. My life belongs to the clan. Ahora son dos en China, ¿no? A ver, yo eso lo veo injusto porque es contra natura, ¿no? Eso. Pero sí que es verdad que hay superpoblación. Pero bueno, si no lo haces, yo qué sé, terminarían reproduciéndose y faltaría trabajo, faltaría zona donde vivir, faltaría... Es que claro, tendrían que emigrar, porque en su propio país terminarían
eso, que no podían llegar a vivir allí todos juntos. La historia de Tuchanka. I want to know about Tuchanka's past. Tuchanka is a place of great gifts. It kills the weak, torments the slow, and destroys the stupid. Survival is an honor, and here, Krogan thrive. We cover this planet with our civilization, only to burn it to the ground a dozen times over. Each time, we grow stronger. When we are wise and powerful enough, we will tame the planet forever. ¿La destrucción es buena? I've never heard anyone say that wiping out their own civilization was a good thing. I'd have thought you, of all aliens, would understand, Shepard. The Krogan empires and clans of the past were glorious, built in great battles and conquests, but their cores were weak. How else could they have fallen? When Krogan civilization achieves its apex, there will be no stopping it. No stopping us. Las tradiciones Krogan. Tell me about Krogan rites and ceremonies. You have seen the rite of passage. Krogans suffer the rite of life at birth, and the rite of honor when they wish to be considered for breeding. The rite of firsts is suffered before a Krogan faces a new enemy. A clan leader also undergoes many rites in service to the clan. ¿Y tú? What rites did you go through to become Chief Shaman? Becoming the shaman is excruciating. I passed through rites that made me wish to die. I carry the scars on my soul. I must perform rites each dawn and dusk to keep me bound into our Krogan nature. Our spirit is one of violence and death. I must be attuned to that. Your job is awful. Indeed. Hasta luego. I should go. May your foes be strong enough to keep you sharp. Now what's this? Ah, pues ya estaría, ¿no? Hemos terminado con todas las misiones de aquí. Con las tareas y todo. ¿Me ha mandado alguna más el chamán? O ya me puedo ir. Then let's end this. Then I'll push you. 3 puntos. Es que me gusta la criogénica, tío. Necesito 4. Hear that the Typewriter and the human killed a Thresher Maw? Everybody's heard. Hasn't been done since Rex himself. ¿Hablo con este ahora? Congratulations, Shepard. Entering the rite of passage, surviving, and taking the time to plant Uvenk face down. Clan Urdnot honors you, especially for that last part. Facing a Thresher Maw on foot and killing it. It has been a long time. Since Rex, I believe. Always was a show-off. Grunt, you are now a part of Clan Urdnot. Welcome. You may eventually even be allowed to breed. Not sure a female will touch a tank bred, but tradition says you are strong. Sí, tío, tuve que matar a Rex por poco virtuoso, porque no tenía virtud. Y no pude hacer otra cosa que matarlo. No tuve otro remedio. No me dejó el juego, o sea, no pude. No tenía virtud suficiente. Gracias por tu tiempo. Thanks for the information. We're going. Goodbye, Shepard. Watch your back. Y tú la tuya. Ah, yo creo que aquí he terminado. Creo que no me queda nada por hacer. ¿Por dónde es? Por aquí. Clan Urdnot has increased in strength after the destruction of Clan Werlock. In addition, killing the Thresher Maw has produced several breeding requests for Grunt and one for Shepard. ¿En serio? Ya os podéis aparear. Qué grande. Go to the clan leader. Urdnot Grunt. Vale, tío.
¿Tenemos pasta? 31.000 pavos. Vale, hay que comprar aquí, en la clínica esta de aquí. Pero valía todo carísimo. A ver, pero no sé si había alguna cosa de 30.000. ¿La compro? Hostia, es que me da pereza ir para allá. Bueno, la voy a comprar ya, ya sí la tengo comprada. Es que hay mucha pasta para gastarse ahí, ¿eh? Vale. Vale, ¿por dónde se iba la clínica esa? Por aquí, ¿no? Sí. Me ha preguntado el mecánico, por lo de las fauces trilladoras. A ver si me pregunta algo, ¿no? A ver si hay algo nuevo. Welcome to the clan, or honored to be a part of it. I've got a few minutes. Speak. Let me get out of your way. Don't do me any favors. Hostia, no me llega. Me cago en 10, se venía aquí para nada, gente. ¿Me han subido los precios? No, me los han bajado. Era 60.000, ¿no? Que no sé si me habrá hecho un descuento o algo. As I understand it, Clan Erdnot has a new member. So, you're our new warrior. The shaman gave you the customary upgrades, I assume. He's fast to pass on my work as his reward. Use them well. The Lord High Researcher for Clan Erdnot has no time to make. Vale, me hace descuento, sí. But perhaps I can offer a discount. Enjoy your research. I do. Vale, pues ya estaba aplicado. Vale, si era 60.000. Vale. Pero me ha hecho un pequeño descuento, Vale, era 60.000 a 50.000. Necesitamos mucha pasta para venir aquí. ¿Has comprado el perrete? Creo que no. Un perro, no, yo no compré ningún perro. Compra un hámster. Voy a quitar esto. He comprado un hámster. Tengo un hámster. Commander, you've received a new message at your private terminal. De vuelta al campamento femenino. Este es el Urnot Dark. Apreciada criatura humana, el líder del clan me dijo cómo contactar contigo. No recuerdo gran cosa de lo ocurrido, pero el jefe de exploradores dijo que me sacaste de las llamas cuando me atraparon y envenenaron en el campamento Weirlock. Gracias, la próxima vez que tenga ocasión de matar a un humano no lo haré, a menos que me domine la rabia de sangre o algo así. Estuve en un campamento femenino después de recuperarme y me gustó. Antes de que esto ocurriera, estaba pensando en unirme a la manada sangrienta. Ahora creo que me quedaré aquí. Urnot Dark, explorador de segunda clase. Y encantada de conocerte. Del almirante Daroxen Vas More. Vale, esta es una de la raza de Tali. Shepard Vas Normandía. He estado indagando en la Alarey. Quería que supieras que he descubierto algunas cosas sobre los experimentos que Reyel Sora estaba llevando a cabo. Si los hubieses compartido conmigo, la humanidad habría disfrutado de los beneficios, pero no será así. Cuando termine mis propios experimentos, tú y los tuyos veréis desde la distancia cómo los cuarianos se disponen a obtener no solo su mundo de origen, sino también el mayor ejército de sintéticos de la galaxia. La muerte de Reyel Sora no habrá sido en vano. Terminaré lo que él empezó. Cordialmente, almirante Daroxen Basmore. Vale. Espérate, voy a quitarme la mierda esa de visor que llevo, que no me ha gustado. Aparte creo que tenía cosas nuevas. Aquí tengo pescaditos nuevos. ¿Dónde están los pescados? Ah, están arriba. ¿Están muertos? Por no haberle dado de comer o algo. Gente, ¿cómo lo te doy de comer? Creo que los he matado. Tanque de peces, vaciar. Creo que están muertos, gente. Una mala persona. Aquí está el hámster.
Hay uno que vende un perrete. Mira la foto de tal, de Tiara. Toda la colección que tenemos ya aquí. What's this area of the ship? This is the commanding officer's quarters. ¿Cómo le doy de comer yo a los Larger than the peces? quarters of other warships I've served on. This is a Cerberus vessel, not an Alliance warship. Accommodations have been made for personal taste. That said, this space is directly under the exterior pressure hull. The fitting yard workers called it the law. Este es nuevo, a ver. Voy a ponerme la máscara de la muerte. Loco. La munición de reserva no me vendría mal, Cargadores de artillería. Ese me gusta, el que llevo. Vale, a ver. Se me han muerto los peces, tío. Es que no me pone ahí darles de comer. Vale, Fran. Yo también creo que lo voy a dejar. Que bueno, llevamos 2 horas y media solo, pero... A ver, vamos a ver si podemos hacer alguna misioncilla más o algo, ¿no? ¿O qué? A ver. ¿Cómo vamos de las misiones, gente? Solo nos quedan ya estas dos, esto ya sí que son las misiones principales, tío. Pregunta por los peces. Pregunta a quien en el mercado de zaqueras que conozca los lagos de presión y pregúntale por los peces. Es que todas estas tareas son tonterías, tío. Esto ya es aterrizar en planetas y cosas así. Mira todas las tareas que me quedan, tío. Bueno, no son tantas, pero... bastantes. Amanda Kelson. La llegada de Aradoz. Vamos a ver qué por ahí. ¿Dónde estoy, tío? Me ha dejado ahí en medio de la nada. Estaba en tu chanca, ¿no? Vale, 100. Grieta de Calestone, Ascuas, recorrido de la investigación. Ascuas, Cusionguez. Vale, todo esto de Ascuas son tareas que tengo aquí. Ascuas. ¿Dónde está eso de Ascuas? ¿Qué es eso? A proyecto Ascuas. Extensión Nubia, está al 70%. Salva la nave en colisión. Investiga el proyecto Caudillo Supremo. Desactiva la línea de producción infectada. Destruir la base de la manada sangrienta.
que no sé si ya era la principal, porque total. No, ya es tarde ya. Vamos a hacer otra. A ver. Mira, voy a quitarme esta de la izquierda. O esto de aquí arriba, ¿vale? Para tener toda la parte esta ya al 100%. Esto está 0. Yermo de minos. A ver. Shecha. Ay, no mira las mejoras, tío. Destruye la base de la manada sangrienta. Yo creo que esto lo voy a dejar de... Es que no me hace falta, tío. Yo creo que sí. Sí, yo creo que no voy a investigar. Voy a entrar a los planetas, pero... para explorarlo, ¿vale? Y ya está. Si veo que hay algo que investigar en el planeta, sí. Es que tengo mucho ya, tío. Si me hace falta, pues vengo y... ¿Para qué me voy a poner a conseguir materiales, tío? Es una tontería. Anomalía detectada. Vale, la exploración indica la presencia de una base rudimentaria en el planeta. Las comunicaciones concuerdan con los protocolos conocidos de los mercenarios de la manada sangrienta. Se detecta un gran número de signos de vida que concuerdan con los genes Borcha. Los recursos materiales de la base concuerdan con los datos que tenemos sobre los componentes para la fabricación de armas. A ver esta misión. Grunt. Voy a coger a Jack. 3 puntitos. Que quiero ponerme la criogénica a tope. Vale. I am detecting a large power source inside the base. It is probable that destroying it would disrupt the entire facility. Qué guapo, bonito. Calus, tendrás tus recursos cuando estés listo. ¿Quieres venir a minar estas rocas personalmente? Todo estará listo para el ataque. Si me hubiese conseguido los borchas adicionales que te pedí, ya estaría terminado. Salamur. El Salamur ese. Camino. A Luis, que te devuelvo a 2 de los Borcha que me enviaste para que comprendas lo que estoy viendo aquí. Te sugiero que no les des armas a esos 2 idiotas, porque es probable que estos tiradores de 3 al cuarto vuelen uno de tus generadores antes que darle al objetivo que querían. Cuando te hagas cargo de mis dificultades, quizás dejes de reírte de mí cada vez que te pido un poco de ayuda, Salomón. Hostia. Nothing can hurt me. Joder, cómo meten, ¿no? Joder, qué mal sitio aquí para apuntar. Vamos a bajar directamente.
Vale, Carlos, algunos de mis bots han desaparecido. Necesitaré más si esperas que terminemos el trabajo según lo previsto. Me da igual cómo los consigas. Pídeselos a Carl. Seguro que tiene algunos inyectos que valgan al menos para tareas mineras a la mundo. Vale. Vale, con esto el fuego va bien, ¿eh? Sí, cuidado con esto. Mierda. Esto me pasa por ir a saco. Esto no se puede activar la baliza esta. Mira, se me ha olvidado mejorar en las armas, tío. Tendría algunas mejoras, creo. El laboratorio tecnológico es. Hostia, que este escalo. Me creía que era Grunt, tío. Joder. Hijo de puta. Toma. ¿Me tienes bombitas? Yo también tengo, ¿eh? Vale. ¿Qué queda por hacer aquí? Celda de contención. ¿Habrá que explotar esto? Para romper esta mierda. Evacuar. Corre, corre. Corre, pollito. Corre. A ver, quítate eso. Echa a correr. Let's go. Now what's this? Ya está. Misión rápida. Misión rapidita esta, tío. Vale, a ver, voy a hacerme esto. Commander, you've received a new message at your private terminal. Daño escopeta. Perforante escudo escopeta. Vale. A ver, parece que hay que ir de todo. Este no, esto sí. Nueva arma pesada. Vamos a echar un vistazo a esta, ¿no? Okay. No me gusta que me salga del menú, coño. Munición para armas pesadas. Para más pesada. Una herramienta de Mordin. Poder tecnológico. Vitalidad Krogan 2 de 2. Es que me sobra de todo, gente. Me sobra de todo, tío. Mira todo lo que tengo. Es que no me interesa investigar ya los planetas. ¿Para qué? Still hard to believe Malin betrayed me, betrayed my work, disgusted by his actions. Proud of his nerve, though. Always thought he lacked backbone. Hope he finds something new, better goal, better purpose, fewer torture tests. ¿Qué de la investigación? What about Malin's data on the genophage? His attempts at a cure? What about it? Have it over there somewhere. Not dealing with it now. Need to focus on collectors. Not important now, regardless. Appreciate you helping me back onto Junka. Should get back to work. Wasted enough time already. Lots to do. Talk later? Vale, pues nada.
No messages for you, Commander. Ah, no hay entonces. Sí, aquí hay uno. Del chamán Urno. Maldita sea, odio a esas cosas, pero deberías oír esto. Formas parte del clan de Grunt y eres su líder, así que manténlo con vida. Debo guardar las formas y cumplir mi papel. Pero nuestra gente está muriendo. Los Krogan siempre han preferido la supervivencia a la tradición. Si queremos que los nuestros sobrevivan, necesitamos a tu Grunt de laboratorio. Okir era un loco, pero era un loco que tenía un plan. Y eso es más de lo que la mayoría tiene en esta bola de roca. Así que tráelo de su maldita misión. Mi gente lo necesita y si os matan a todos, me haré sobre vuestras tumbas, chamán Urno. Que te den por culo. Pero que va a mí. A ver. Este está al 100%. Vale, aquí no hay ninguno más. Sí, aquí está este. Urla Rust. Vamos a hacer un poquito de exploración. Pero los planetas ya sabéis que no voy a investigarlos. O sea, si hay una anomalía, sí. Nada, si no hay anomalías, nada. Porque ya tenemos mucho material, tío. Demasiado. Pues ya estaría, ¿eh? Así vamos más rápido. Vale, 100%. Ah, voy a hacerme este que estaba por aquí. Este estaba... Había uno al 0. Esto. El yermo de... Fortis. I have detected an anomaly. Mira, aquí tenemos una anomalía, gente. I have found something. El análisis de superficie arroja posibles señales de alienígenas en el interior de la instalación minera. Detectar señales de vidas anómalas. Se desconoce el paradero del personal de la instalación. Let's go. Tali y Kazumi. El 24 de agosto sale el King's Bounty 2. Me suena, pero creo que no es un juego que me guste. ¿De estrategia o algo así? Puede ser. ¿Qué fue eso? Investiga la mina abandonada. ¿Esto qué son? ¿Zombies? Cascarón. Bienvenidos a The Walking Dead. Vale. Si puedes leer esto, sal a la pesa aquí ahora ya. Vamos a ver qué hay aquí. Coño. Cuidado con ese. Que explota.
Cojones. Hostia, que no puedo moverme. ¡Estate quieto, hostia! Maldito. Derivación. Get ready to fight. Combat drones away. Vale, bien. Registros de la mina. Descubierta máquina alienígena. Hoy los hombres de Smithson pues enterraron una especie de máquina alienígena. Nunca había visto nada igual. Llamé a algunos de mis contactos y descubrí que existe un mercado para ese tipo de cosas. Por lo visto, ciertos tipejos de Elanus Risk Control están dispuestos a pagar un montón de créditos por una cosa de estas. Desde luego, no seré yo quien rechace su dinero. Un extraño brillo. Cooper y Jorgensen dicen que han visto brillar a esa cosa alienígena. Que me aspen y debo ser yo quien demuestre que están equivocados. No me pagan lo suficiente como para exponerme a extraños artefactos alienígenas. Aunque he de admitir que de esa habitación trasera sale un sonido bastante horrible. Y algo diferente, a Cooper, Jorgensen y ellos no les está yendo bien. Yo tampoco me encuentro muy bien. Si uno se queda cerca de la máquina está mejor. No sabría decir si quiero que los tipos del Lanus se la lleven. Creo que debería quedarse aquí con nosotros. Esto es como un guiño a Dead Space, ¿no? Con lo de las efigies, ¿no? Que los trastornaban, ¿no? Y se convertían en necromorfos de eso, ¿no? Shepard, I detected powerful alien signature deep within the mines. It appears the device is the source of the husks. It is likely that destroying it would stop them. Tía, cuánta peña, ¿no? Y me quedo aquí. Aquí estamos bien. Hostias, que voltean, tío. Que me mata, tú. Que me mata. Gente que me mata. ¿Dónde están los míos, tío? ¿Por qué estáis ahí? Venid aquí conmigo, cabrones. ¿Ya estáis por allí? Jaja. Es que están en el otro lado, tío. A ver, poneos aquí y aquí. Los dos, ya. O me vienen por detrás. Es que no sé si es que están viendo por detrás. ¿Esto se acaba o tendremos que seguir hacia adelante? No creo, ¿no? Que tengamos que seguir hasta que los matemos. Digo yo. Ah, se me acaba hasta la munición, tío. Coño, que tengo uno en la espalda. Ahí está, ha guardado el juego. Menos mal. Joder, vaya pedazo de oleada, vaya pedazo de horda, chaval.
Vale, vamos a dar la vuelta por aquí. Vale, aquí por donde hemos venido antes. Sí, me ha dado la vuelta. Hay varios caminos. Rol táctico, estrategia, lo del juego es. Ah, vale. Lo del Bounty, King's Bounty 2. We've got company. Me cago en 10. Mierda, vamos a salvar a... Estoy en mal sitio, vámonos de aquí. No, no te pongas a derivar eso ahora. ¿Dónde están los míos? Vale, esta sé que es una ladrona y desaparece, pero ¿dónde está Italy? Got trouble. ¿Dónde están, tío? Me están ahí detrás, tío. Y esta, claro, como desaparece, no la vemos. Aquí no había nada. Me voy a jugar el cuello aquí. Y es que encima, mira, fijaos, es un guiño, tío. Fijaos porque, a ver, no es igual, pero las efigies tenían como una formita así, ovaladita, así en pico. Yo creo que es un guiño, Sí, yo creo que es un puto guiño a Dead Space, tío. Que se convertían en necromorfos. Venid aquí, venid. Quitaros de ahí, coño, que voy a hacer explotar eso, tío. ¿O no? Ahora. Sí, tío. He estudiado el dispositivo de adoctrinamiento de los segadores. Ay. Bien. Bien, bien, bien. Estos. ¿Dónde está eso? Estos. Qué guapo este, ¿no? Invictus. No, el planeta, tío. Vale, esta parte ya está hecha al 100%, el yermo de Minos.
tengo aquí lo del combustible, tío. No sé. Vale. Rescatar a la doctora Kenson, cuidado, Rescatamos a la doctora Kenson. Esto era una tarea que teníamos por ahí. Oye, ¿dónde está el depósito de combustible y todo el rollo ese, tío? ¿No sale o qué, tío? Vale, hay 5 planetas. Uno aparte de la misión es este, ¿no? Ay, qué pequeñito, tío. Hostia, qué pequeñico. Es un diminuto planeta rocoso cuya atmósfera se compone, bla bla bla. Y está rico, materiales, loco. Aratoz. Vale. Como el monte Everest dentro de un horno, así definió John Grison a Aratoz mientras estaba en una misión de indagación de la Alianza para ver si valía la pena enfrentarse a los batarianos por el mundo jardín. Su equipo decidió finalmente que la presión del aire y el contenido de oxígeno del planeta eran demasiado escasos para una colonización humana a gran escala, con lo que le pusieron fin a una batalla política entre los batarianos y el Comité de Mundos Habitables de la Ciudadela, que ya duraba un año. Desde entonces la hegemonía batariana ha colonizado tranquilamente las regiones polares del planeta, donde el calor es más soportable debido a las intensas lluvias. Bueno, aquí hay un tostón que flipas. Aterrizamos. Ok. ¿Estoy solo? Comprar rank. Ah, no. Digo, ¿esto qué es? Virtud a tope, Falta nada, un poco. Estoy yo solo. ¿Y esto? Tengo que rescatar a la doctora esa. Está guapo el casco este, tío. Mola. Rescata a la doctora Amanda Kenson. ¿Por qué estoy solo en esta misión? No entiendo. No, hombre, no. Control del puente. No va. Hay que arreglarlo o algo, ¿no? Qué raro que esté solo, ¿no? A lo mejor es que solo hay que hacer puzzles o algo. Bueno, me callo. Toma puzzles. The Batarians must send their prisoners down here to die. I have to find Dr. Kenson now. Run down, even for a prison. Tío, por aquí no puedo pasar. Get your hands off me. Está por ahí la doctora. Vale, pues podría haber algo aquí, ¿no? No hay nada. Ya, coño. Ah, pero no podemos pasar por ahí. Por aquí es por donde hemos venido. Entonces, ¿dónde voy?
someone in the sewers. Release the Baron. Ah, vale, que esto simplemente es una alarma. Pensaba que no podías pasar o algo. Bueno, mal que me haya atrevido a pasar. Vale, ¿y dónde voy, tío? ¿Qué haces? Necesitamos un código que no tengo. Chicos, es que como es el mismo botón, el de correr, que el de protegerse, tío. El de ponerse a cubierto. A ver si puedo romper esto. Ah, aquí hay una válvula. No, pero esto no puedo hacer nada. Ah, aquí arriba, tío, no había visto esto, Joder. Llave de gas activar. No había visto eso. Vale, creo que es por aquí. Voy a echar un vistazo por aquí, a ver. Voy a dejar este activado a ver si deriva a algún otro lado diferente. A lo mejor es que hay varios sitios para llegar. No, aquí esto es opcional. This might be useful. Nice. Ah, pues yo creo que ya estaría entonces. Sala de espera, lo que sea esto. Hostias. Ah, está bien hecha y toda la lluvia, como la cae, Mira. Ah, hostia, me creía que era una persona eso, tío. Esto de lejos así me pensaba que había una persona, tío. Cortamos energía de aquí. Por aquí, ¿no? Iridio. A ver, esto ya a otra parte, tío.
No vaya jaleo de zona. Ah, mira, si estamos en el mismo sitio, ¿eh? Vale. A ver. Como un puzzle, ¿no? Aquí de puertas, aquí. Esto es la pinta. Y por aquí por donde me he metido antes, creo. Sí, creo que sí. Sí. Vale, tenemos que llegar a esa puerta de ahí. Vale. Por aquí podemos bajar, vale, bien. Por el contenedor de basura. Those humans will do anything to destroy, I swear. We have to make this one an example to the others. We can't respond kindly to terrorists. Vale, están ahí, ni se han enterado que estoy aquí. ¿Dónde está? ¿El otro? ¿Ha desaparecido? ¿Dónde está? Vale. Vale. Hacer un guardadito rápido. The humans got it. If they did, they'd have swarmed in and put flags all over it. Access is restricted. Enter authorization code. Vale. ¿Qué tengo que coger? No sé. Hostia, no puedo subir. Así. ¿Puedo subir o qué? Déjame subir. Vale. Tendré que apartar algo, ¿no? Es que ahí abajo también hay montacargas. Ah, ¿habrá que quitar estas cajas? Jaleo esto, ¿no? Pero vamos a ver. Ahora, es que ahora ya no la puedo dejar en ningún sitio, ¿o qué? Ah, sí. Hola. No sé qué estoy haciendo, tío. A ver, voy a bajar, tío, porque es que no sé lo que hay que hacer. Vale, esto es para bajar aquí. Es que, pero esto, ¿qué será, tío? ¿Para qué quiero yo el montacargas, tío? ¿Habrá algo aquí? Vale, pero habrá... Ah, porque no podía pasar, ¿no? Claro. Sí, lo hemos hecho bien. Era para el secretito y ya está. Ya está, no había nada más. Hemos apartado ese para poder pasar y acceder al PDA. Nice. Our convoy intercepts
discovered an operation run by a human named Kenson, smuggling engine parts and guidance systems into the system from Omega. We intercepted Kenson's vessel and took her and her people into custody. Interrogation has produced nothing but frenzied rambling so far. This one's apparently the mastermind. Doctor Kenson. ¿Está ahí? Está ahí dentro. Where is your base? You're wasting time. The Reapers are coming. The Reapers are coming here, to this relay. Every moment you keep me here brings them closer. So why should let you go destroy the relay then? Just destroy this system. Do what you want to me, Batarian. Torturing me won't save you. No, but it will amuse me. The humans still won't tell us where their base is. No way we'll find it even if we have to scan every asteroid out there. I wonder if those humans actually found something. No torture is too great if it gets that information out of them. Toma. Who are you? What are you doing? Dr. Kenson, I'm Commander Shepard. I'm here to get you out. Commander Shepard? I'd heard you were alive. Hackett must have received my message. Bienvenida por las pruebas. Debemos salir de aquí. Bueno, debemos salir de aquí. We're not safe here. Can you walk? I'm fine. Just give me a moment. We have to go. Now. If we can find a console, I can hack security. Make us an escape path. Then we'll find one. Go. Yes. Ready. Venganza. Vale, habrá que ir por aquí, ¿no? This is a cell block. There should be a security console here somewhere. Vale, por eso no podemos llevar a ningún compañero, porque se une ella a nosotros. Dejamos munición. Yes. Esto de aquí. Sí, tiene toda la pinta. They know we're here. Keep them off me while I hack us a way out. Vale. Hecho. Pero ¿por dónde viene, tío? Tío, tranquilitos, No se me alteren, por favor. Ah, viene por aquí.
door we came in through. Keep them out. They're coming through that door in the back. Lock it down. ¿Qué puerta? ¿Qué puerta quieres que cierre? Mierda, 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 me mata, me mata, me mata. Hostia puta, espérate. Es que no sé qué puerta me dices, coño. Dice, cierra esa puerta. ¿Pero dónde está la puerta, tío? Ah, vale, voy por aquí. Pero es que claro, como tengo que avanzar, me van a reventar. A ver, ¿qué puerta, tío? ¿Será esto? Esto será, ¿no? Cojones. Vienen de abajo. Vale, al otro lado. Ya. Hostia, que me está toreando. ¡Ah! Voy a recular, necesito recular. Ya. Watch the other side. More enemies on the elevators. Por aquí. Vale, venga, dale cañita que estoy nervioso aquí, Vale. Bueno, ¿has terminado o qué? ¿Qué te queda, hija? ¿Vamos o qué? ¿Me monto en el ascensor? Pues no, va a ser que no. Ah, que este está vivo, tío. No jodas. Va, que esto están abriendo la puerta, tú. Vamos, doctora. Por ahí, vale. Te sigo. Oh, one last thing. The hangar doors are hard locked. We'll have to get those open the old-fashioned way. Leave that to me. Vale. No hay nada por ahí, ¿no? Joder. Señora, no avanza hasta que se lo diga yo. La mierda de escopeta.
Vale. Incoming. Vale, pero es que no sé dónde están las puertas, tío. Me cago en 10. ¿Esto? Vale. ¿No se rompe? ¿Por qué no se rompe? ¿Por qué no me deja romper esta parte? Ah, vale, porque tenía que darle ahí. Vale, vale, vale. Ya estaría, ¿no? Estoy mirando a ver si encuentro algo, pero no me parece que haya nada por ahí. Vámonos. Lo sabía. Digo, lo va a chicharrar. Misión cumplida. Este pedazo de luna que había, una gigante. Engaging autopilot. We should be well out of range before they get their security measures unscrambled. Do you think they'll come after you? I'm not taking any chances. Batarians don't take kindly to humans who plan to destroy their mass relays. So the charges against you are true? Well, to be fair, that's about half the story. My people and I were here investigating rumors of Reaper technology out in the fringes of this system. I guess you found something. We found proof that the Reapers will be arriving in this system. When they get here, they'll use its mass relay to travel throughout the galaxy. We call it the Alpha Relay. From here, the Reapers can invade anywhere in the galaxy. So you decided to destroy it? Exactly. Doing that would stop the Reapers' invasion. Even at FTL speeds, it'd be months or years before they got to the next relay. We came up with what we just called the Project. A plan to launch a nearby asteroid into the relay and destroy it before the Reapers could arrive. Of course, the resulting explosion would probably wipe out the system. A ver, logística. How did you plan to launch an asteroid into a mass relay? Moving an asteroid just requires thrust and guidance, which are readily available in Omega's salvage yards. Get the right amount of power and a good VI to drive it, and you can pretty much just point and shoot. Vale, destruir un relé de masa. I've always heard that mass relays are indestructible. I've heard that too. But I think it's more that nobody's willing to find out what happens when one is destroyed. And, well, we plan to slam a small planet into the thing at very high speed. By our calculations, that's more than enough. Vaya movida, ¿no? El proyecto... Is the project still operational? I imagine it is. We were one button press away from launch when the Batarians arrested me. La explosión. Why do you think destroying the mass relay would destroy the entire system? Mass relays are the most powerful Mass Effect engines in the known galaxy. The energy released from a relay's destruction would probably resemble a supernova. This is a remote system, but just over 300,000 Batarians live on the colony where they held us. The explosion would undoubtedly kill them all. Tía. How were you caught? We've been smuggling Starship parts from Omega. Thrusters, guidance, and aftermarket ESO core. The Batarians thought that looked suspicious. A few days ago, I took a few of the men on a scouting trip, and the Batarians pounced on us. They never found our actual base. Ya estaría. ¿Necesito más pruebas que eso? I still don't see how you learned about this supposed invasion. The evidence came from what we call Object Rho, a Reaper artifact we discovered among the asteroids near the relay itself. When we get back to Arcturus Station, I'll explain everything and provide copies of all our notes on the artifact. Debo ver las pruebas. The stakes are too high. If you were willing to destroy a whole system over this, I want to see your proof. I guess I can't argue with that. Give me a moment. Kenson to Project Base. Affirmative.
And I've got Commander Shepard with me. Shepard? Really? Tidy up the lab. The commander needs to confirm the artifact. Right. I'll get everything set up for your arrival. Project base out. All set. Just sit back and relax. We'll be there in no time. La misión está bien, ¿eh? A ver si es un DLC. A lo mejor es un DLC. A lo mejor activo un DLC sin querer. ¿Sabéis que como no pone que es un DLC? Que ya me ha pasado otras veces que me he hecho ya varios DLCs del juego. A lo mejor sí que es un DLC este. Voy a colar. Here we are. Welcome to Project Base. La base del proyecto. What's this? That's our countdown to arrival. When that gets to 0, the Reapers will have come. Hostia. Just over 2 days and counting. Puts things in perspective, doesn't it? A ver, un segundo. A ver, lo de proyecto Ascuas que me estaba saliendo, eso es un DLC, gente. Bueno, aquí. Vale, la de Kasumi la tengo hecha. La de Zaed también. Zona de impacto Normandía, no lo sé. Sí, eso también. Overlord lo he visto por ahí. Eso es un DLC también. La guarida del corredor sombrío también, que es la de Liara Tisoni. Y la llegada. ¿Esta? Es esto, creo. Sí, es esto, gente. Oh, aquí aún quedan cosas por hacer, ¿eh? Hostia, esto es largo, ¿eh? Ah, vamos a dejarlo. Sí, porque es largo, gente. Y me voy a comer. Sí. Vamos a terminar la conversación y grabamos. Es un DLC, gente. Esto es un DLC, por eso es más largo de lo normal. Digo, hostia, qué pedazo de misión, ¿no? Más larga. Qué raro. Claro, la hemos visto ahí, que no estaba en secundaria. ¿Estás segura de eso? How do you know that's an accurate countdown? It is. The artifact has been giving off pulses at definite intervals since we found it. The intervals have been decreasing at a steady rate. The artifact is reacting to the Reaper's proximity. In just over 48 hours, the pulses will become constant, and the Reapers will be here. You're saying the Reapers could be at Earth in 2 days? There's no time to waste. Then let's show you that proof. That door exits the hangar. The artifact is in our central lab area. Vale. ¿Puedo guardar yo manual? También, ¿no? Vale. Pues lo dejo aquí, gente. Let's go. Ay, Dios mío. Vamos a ver si puedo hacer aquí una raid o algo. Y nos vamos, gente. Y me voy a comer ya. Hostia, llevamos 3 horas y media, ¿eh? Lo tonto. Claro, me he puesto a hacer secundarias, tío. Después de las principales. A ver. Pues no veo nada interesante, gente. Así que lo dejamos por aquí. Os mando un besazo enorme. Y nos vemos seguramente esta tarde, continuando las aventuras en Route 96 se llama, ¿no? Sí, Ruta 96. Este juego nuevo que empezamos ayer, ¿vale? Que es un juego indie de aventura gráfica y tal. Y está muy chulo. Muy divertido, muy recomendado, por cierto. Nada más, un besazo. Hasta la próxima. Saludos. Chao, chao.